Buenas tardes, hermano. Y ahora, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por permitirme estar aquí y leer su palabra. Amén. Voy a leer Levítico, capítulo 4, del 1 al 35. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cuando alguna persona pecare por hiero en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, hiciere alguna de ellas, y el sacerdote ungido pecaré según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por sus pecados que habrá cometido un becerro sin defecto como sacrificio por el pecado, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y degollará el becerro delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote sus dedos en la sangre, y rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová, delante del velo del santuario, y pondrá el sacerdote de aquella sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y derramará toda la otra sangre del becerro al pie, a pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará todo el sebo del becerro del sacrificio del pecado, el sebo que cubre las extrañas y todo el sebo que está sobre la entraña, y los dos riñones y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los lomos, y quitará el lóbulo sobre el hígado y de sobre los riñones, de la, de la manera que se quita del buey, del sacrificio de paz. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar de del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas y sus extrañas y su estiércol, en fin, todo el becerro lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y los quemará en el fuego sobre la leña. Donde se echan las cenizas serán quemadas. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el asunto estuviera oculto a los ojos de la asamblea, hubieran hecho algo contra algunos de los mandamientos de, de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que fueran conocido el pecado con que pecaron, la, la congregación ofrecerá un becerro como sacrificio por él.
del pecado y los traerá delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación podrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y se degollará el becerro delante de Jehová. Y el sacerdote ungido meterá parte de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote sus dedos en la misma sangre, rociará 7 veces delante de Jehová, delante del velo, y de aquella sangre podrá los cuernos del altar que están delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará toda la otra sangre al pie del altar del, del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará todo el sebo y lo hará arder sobre el altar. Y hará con aquel becerro como hizo con el becerro del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará con él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y se le perdonará. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemarán como quemó el primer becerro. El sacrificio por el pecado, de, pecado de la congregación, y cuando pecare el príncipe, hiciere por hiero algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, cosas que no sean de hacer, y fueren culpables. Luego que se le hiciere conocer su pecado con que pecó, presentará por su ofrenda un macho cabrio sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrio, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante de Jehová es sacrificio por el pecado. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre del sacrificio por el pecado, y podrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará la sangre al pie del altar del holocausto, y hará arder su cebo sobre altar, como el cebo del sacrificio de paz. Así hará el sacerdote por él la expiación de sus pecados, y se le perdonará. Y si alguna persona del pueblo de la tierra pecare por hiero, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, era cosas que no sean de hacer, y fueren culpables. Luego que se le hiciera conocer su pecado, con que pecó, traerá por su ofrenda una hembra de la cabra, una cabra sin defecto por su, por sus pecados con que pecó, y podrá su mano sobre la cabeza del sacrificio por el pecado, y desgollará el sacrificio por el pecado en el lugar del holocausto. Luego de su sangre tomará el sacerdote con sus dedos, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda su sangre al pie del altar, y le quitará todo su sebo, de la manera que fue quitado el sebo
del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor agradable a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y se le perdonará. Si trajere un cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio por el pecado y lo degollará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre del sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará del alto del holocausto y derramará toda la otra sangre al pie del altar y le quitará todo su cebo como fue quitado el cebo del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado con que pecó, y se le perdonará. Ahora voy para la segunda parte. Marcos capítulo 9 del 1 al 29. También le dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que haya visto el reino de Dios, que ha venido con poder. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavado en la tierra lo puede hacer tan blanco. Y se le apareció Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno es que nos que quedemos aquí y hagamos 3 cabañas, uno para ti, uno para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía lo que hablaba, porque estaban espantados. Y vino una nube que los cubrió con una sombra, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oí. Y de repente, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, le mandó a que nadie dijera lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Mantuvieron entre sí estas palabras, discutiendo que sería aquello resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dice los, los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondió él y les dijo: Elías, a la verdad, al venir primero, restituirá todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que debe permanecer mucho y ser tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y cuando llegó los discípulos vio
una gran multitud alrededor de ellos y unos escribas que disputaban con ellos. Y al verlo, enseguida toda la gente se asombró y corrieron a él, lo saludaron y le preguntaron a los escribas, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo una de las multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo deriva y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando y dice a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondió y él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estarán con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron y cuando lo vio, al instante el espíritu lo convulsionó, cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajo. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que él le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si pueden hacer algo, ayúdanos teniendo compasión de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas, creo, Señor, lo ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y convulsionándolo, mucho salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Mas Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén.